el año 251 después de Cristo, nació San Antonio de Egipto. A la temprana edad de 20 años, este hombre comenzó a vivir una vida ascética, o sea, una vida donde él estaba deshaciéndose de sus deseos, no iba a llevar a cabo sus deseos físicos ni emocionales. Él quería ser un ermitaño, o sea, un monje. A él se le considera como el padre o el fundador de la vida monástica o del monacato cristiano. Aunque él fue un estudiante de San Pablo de Tebas, que también era ermitaño. Se le concede ese título a San Antonio porque después de retirarse a un monte en Egipto por 19 años, él bajó del monte y estableció la práctica del monacato con los cristianos que estaban viviendo a su alrededor. En el año 313 después de Cristo se firmó un edicto, el edicto de Milán. Ese edicto fue el que deshizo la persecución entre el Imperio Romano a los cristianos. Dijeron que iban a tolerar a los cristianos dentro del imperio. Entonces, en ese entonces, San Antonio decidió mudarse a otra montaña entre el río Nilo y el Mar Rojo en Egipto, donde vivió el resto de sus años enseñando ahí y recibiendo a personas que iban a visitar. De hecho, hoy día todavía hay un monasterio ahí que se llama Dair Mari Antonios. San Antonio vivió una vida de sacrificio continuo. Negaba sus deseos personales para dedicarse a un llamado mayor. Dice su historia que cuando él estaba retirado por esos 19 años, que él peleaba con el diablo. Y es impresionante, ¿verdad? Poder ver una persona vivir una vida así. Qué interesante sería vivirlo. No estoy, algún voluntario aquí que quiere ser monaguillo. Yo no estoy diciendo que vivamos una vida así, pero sí había algo que San Antonio sabía que yo creo que es importante para nosotros también saber. Y lo que él entendía era esto, que para conectarnos con Dios nos tenemos que desconectar. Para conectarnos con Dios nos tenemos que desconectar. ¿De qué preguntaría usted? Pues durante el mensaje vamos a aprender de qué. Vamos a volver con nuestro amado profeta Elías. Si usted ha estado aquí en las últimas 2 veces que yo he predicado, hemos hablado de Elías. Hoy vamos a continuar con su historia. Si usted no ha estado, pues rápidamente le voy a dar una corta reseña de lo que ha sucedido. El rey de Israel, que era un rey malo, se casó con una mujer llamada Jezabel. Jezabel obligó al pueblo de Israel a adorar al Dios de Baal. Y comenzó a no solamente eso, comenzó a matar a los profetas de Jehová. Elías, el profeta de Dios, tratando de hacer de que el pueblo vuelva a Dios, reta a los profetas de Baal a una hazaña en el monte Carmelo. Obviamente, como Baal realmente no es Dios, la señal para los profetas de Baal no funcionó, pero cuando oró Elías, bajó fuego del cielo y consumió el sacrificio que había puesto ahí. Después de ganar ese desafío, Elías va al río con los 400 profetas de Baal y los mata. Jezabel se enoja cuando se da cuenta de lo que había hecho Elías y amenaza hacerle lo mismo que él le hizo a los profetas. A Elías le da miedo, depresión, huye corriendo
Dios lo deja descansar por un tiempo, le da de comer y luego le dice, alístate porque tienes largo camino. Y ahí entonces entramos nosotros en la historia. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 19, versos 8 al 16. Dice así la palabra de Dios. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová estaba pasando, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, lo mismo de antes, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo he quedado yo, y me buscan para quitarme la vida. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tres cosas que quiero compartir de este pasaje. Y la primera es que para Dios hacer lo que quiere hacer contigo, necesitas tiempo a solas con Él. Versículos 8 y 9. Se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios ya había estado haciendo cosas grandes con Elías. Lo vimos en los pasajes anteriores, ¿verdad? Él llamó fuego del cielo que consumió el holocausto, consumió la piedra, consumió todo lo que se había puesto ahí para el sacrificio. Yo no lo prediqué en mi mensaje, pero después de ese pasaje del holocausto, Elías ora para que caiga lluvia, que no había caído en 3 años y medio, y cayó lluvia. Entonces, Elías, ya Dios tenía un plan que estaba en acción con Elías. Pero habían otras cosas que Dios quería hacer con él que necesitaban que él estuviera a sola con Dios. Dios permitió que le vinieran los sentimientos que le llegaron a Elías para poder llevarlo ¿a dónde? ¿Cómo se llama el lugar a donde él llegó? Horeb. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, al menos Génesis y Éxodo, usted sabrá que el monte Horeb es el monte donde la zarza ardía con Moisés, donde Jehová le dijo, quita
la sandalia que tienes en tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Fue en ese lugar, en el monte Horeb, donde Dios escribió las tablas de la ley, de los 10 mandamientos que le dio al pueblo de Israel. Así que Dios no simplemente estaba llevando a Elías a un sitio, lo estaba trayendo a su propia presencia, al lugar donde habitaba su presencia. Y Dios necesita que Él esté solo, porque las cosas que Dios tiene que trabajar dentro de nosotros, Él no las puede trabajar en un grupo. Él no las puede trabajar a través de papi, ni a través de mami, ni a través de mi esposa, ni a través de mis hijos. Las cosas que Dios tiene que arreglar dentro de mí, tiene que ser de tú a tú. Y por eso Él lleva a Elías a una cueva donde Elías está solo. Él tenía que estar con Dios. Dios lo estaba llamando, pero Dios también nos está llamando a nosotros. ¿A hacer qué? A aislarnos. A crear una separación entre nosotros y el mundo que nos rodea. Porque es la única manera que Dios puede trabajar con las cosas más íntimas dentro de nosotros. El aislarse no es decir, me voy a ir a un monte por 19 años como hizo San Antonio. El aislarse no es deshacerse de las responsabilidades. El aislarse no es decir, yo me voy a encerrar y que se caiga el mundo a mi alrededor. Para el monte nos vamos, no. Eso no es el aislarse de que yo estoy hablando. Es aislarse para tener tiempo con Dios, para que Dios pueda fortalecernos, para entonces poder ir y enfrentar todas esas cosas que me rodean. Yo soy ingeniero eléctrico, ¿verdad? Fue lo que estudié. Y en la electricidad hay una cosa que se llama un aislante. Un aislante es un material que no conduce una carga eléctrica. Un aislante bueno es la cerámica. Un aislante, el plástico que le ponen a los cables. El mejor aislante que existe es el aire. Si uno pone distancia entre una cosa y la otra, no, las cargas no se cruzan. El aislante está diseñado para evitar que fuerzas externas causen efecto en la señal que está pasando por el cable que está aislado. Y cuando yo hablo de que nosotros nos tenemos que aislar, es eso mismo. Cuando nosotros nos aislamos para estar con Dios, lo que estamos haciendo es evitando que las cosas que están a nuestro alrededor, las fuerzas que hay a nuestro alrededor, las cosas externas que tenemos, vayan a causar un efecto en la señal que yo estoy supuesto tener con el Espíritu Santo que me conecta a Dios. ¿Ok? Entonces, esas cosas pueden ser muchas cosas. Puede ser el estrés, puede ser el trabajo, la carga del trabajo, la influencia externa, puede ser tus amigos, tus familiares, pueden ser toda la maldad que hay en el mundo que a veces nos agobia, puede ser aún el mismo pecado que a veces todavía está peleando en nuestra vida. Y luchamos con eso. Pero Dios quiere que nos mantengamos conectados a Él y que esa señal no sea interrumpida ni que sea afectada por ninguna otra cosa. Así que tenemos que aislarnos. ¿Qué mejor ejemplo tenemos de aislamiento que Jesús mismo? Mateo 14:23 nos dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí, ¿cómo? Acompañado con su grupo de gente más cercana. Solo. Marcos 6:46
Dice, después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Lucas 6:12 dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 5:16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Las cosas que tanto le estamos pidiendo a Dios que arregle nuestras vidas, Él nos las va a poder arreglar hasta que nosotros con seriedad tomemos tiempo para estar a solas con Él. Hebreos 11:6, la segunda parte dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Y eso suena muy bonito, pero la King James dice una palabra diferente que yo creo que cambia mucho lo que está diciendo ese versículo. En la King James dice, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. No es los que simplemente le buscan, son los que diligentemente le buscan. Porque si tú le preguntas a Alejandra, ¿cómo yo hago cuando busco las cosas? Ella te va a decir, él hace así, él hace así, él hace así, no encuentra nada. Todos los hombres, yo creo, ¿verdad? Sufrimos de lo mismo. Viene Alejandra y lo halla. Cuando yo encuentro algo que Alejandra no encontró, yo lo celebro, porque eso sucede una vez cada 15 años. Pídeme buscar algo dentro de la cartera de ella. Llega al milenio y todavía estoy buscando. ¿Ok? Pero Dios no quiere que uno simplemente busque. Dios no quiere que tú simplemente, bueno, por ahí está Dios. Sí, yo creo que está por ahí. No. Él quiere que tú muevas cosas. Él quiere que tú muevas todo lo que en tu vida te impide acercarte a Él para que lo encuentres. Porque solamente los que diligentemente le buscan reciben ese galardón. Solamente los que diligentemente le buscan. Así que seamos diligentes para buscar al Señor. No perdamos tiempo. La segunda cosa que yo veo aquí en este pasaje es que Dios no siempre se va a manifestar de la manera que tú esperas. Versículos 11 y 12. Él le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en él. Tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicado. Cuando Dios hace cosas extraordinarias, siempre son con un propósito específico. Dios no hace cosas para impresionar a nadie, ni Dios hace cosas para hacer un show. Dios no trabaja para el Cirque du Soleil. ¿Ok? Dios no hace cosas para impresionar. Él no tiene que impresionar a nadie. Él es el Dios y dueño de todo. ¿Ok? Pero piensen con quién está hablando Dios. Está hablando con su profeta Elías. Está hablando con el hombre que oró y bajó fuego del cielo. Está hablando con el hombre que fue y mató a 400 profetas de Baal. Está hablando con el hombre que oró y de una nubecita que parecía nada, cayó todo un aguacero en ese desierto.
Entonces, tal vez Elías, cuando estaba en el monte y vio todas esas señales, él dijo, aquí está Dios. Se está temblando el mundo, aquí está Dios. En una de las versiones de la Biblia dice que era un torbellino lo que se estaba moviendo por ahí. Y quizá él decía, aquí está Dios. Pero no, en el escándalo, el bullicio, nada de eso. Ahí no estaba Dios. Deja a Dios de ser Dios si no te da una señal para lo que tú estás pidiendo. Deja a Dios de ser Dios si no hace todo un escándalo para contestar tu oración. ¿Estamos nosotros buscando simplemente señales de Dios en vez de buscar al Dios de la señal? Porque yo conozco, en mi vida yo he conocido mucha gente que todos los días Dios le habla. Todos los días hay un milagro en el cielo que Dios les dio. Todos los días hay una visión. Todos los días hay una manifestación. Todos los días hay algo. Y aquí vemos al profeta que acaba de hacer hazañas que eran maravillosas. Y en ninguna de estas cosas que sucedieron que eran grandes y gloriosas, estaba Dios. Dios no deja de ser Dios porque no te dé una señal. Lo que yo conozco de Dios y lo que Dios me ha dicho en su palabra debe ser suficiente para mantenerme a mí en pie desde ahora hasta que Él venga. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi justicia y mi justa mano derecha. Romanos 8:38 y 39 dicen, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no necesito algo estrambótico para saber que Dios está conmigo. Y no se equivoque, no se equivoque. Yo crecí en una iglesia pentecostal. Yo sé lo que es ver cosas y manifestaciones y cultos donde todo el mundo está corriendo y saltando. Y me los gozaba. ¿Ok? Y me los gozaba. Los servicios de jóvenes que duraban 5 horas, yo estaba las 5 horas ahí con ellos gozándome. Pero ¿sabes qué? Los momentos de mayor transformación en mi vida no sucedieron en ninguno de esos cultos. Los momentos de mayor transformación sucedieron cuando yo estaba tirado en mi cuarto solo con Dios. Cuando yo estaba escondido solo con Dios y yo le decía, Señor, yo soy un pecador y yo no merezco estar delante de tu presencia. Y Él me decía, sí, pero yo derramé mi sangre por ti. En esos momentos fueron donde yo recibí mayor transformación en mi vida. ¿Qué más extravagante puede haber en esta vida que el Dios mismo esté diciéndote, yo te doy redención, yo te doy justificación, yo te doy santificación, yo te doy salvación? No te equivoques pidiéndole señales a Dios cuando ya Dios nos ha dicho quiénes somos y qué Él hace por nosotros. La tercera cosa que quiero resaltar aquí es que Dios habla en el silencio. Versículos 12 y 13. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Cuando a Elías se le mostraron esas 3 cosas extraordinarias, él no hizo nada. Simplemente supo que Dios no estaba ahí. Pero cuando llegó el silbo
apacible y delicado, ¿qué sucedió? Elías rápido se cubrió. Él dijo, no vaya el Señor a fusilarme aquí ahora mismo, porque ningún hombre puede estar delante de la presencia de Dios y quedar vivo. No. Elías entendió que en ese momento preciso estaba la presencia de Dios ahí. Ahora, las palabras hebreas, de donde viene el silbido apacible y delicado, se traducen a un breve sonido del silencio. Un breve sonido del silencio. Eso a mí, valga la redundancia, me suena medio como una contradicción. Porque ¿qué sonido tiene el silencio? ¿Qué sonido hay ahí? Pues yo digo, ¿qué cosa en este mundo puede hablar más fuerte que la presencia de Dios cuando penetra tu corazón? ¿Qué cosa puede impactar tu vida más fuertemente que la presencia de Dios entrar por tu corazón y decirte, esto tiene que arreglarse, esto tiene que arreglarse, esto tiene que arreglarse y esto tiene que arreglarse? Dios quiere hablarnos en el silencio. Pero para que Dios nos hable en el silencio, tiene que haber silencio. Tiene que haber silencio. Y nosotros no vivimos una vida de silencio. Nosotros vivimos, y digo nosotros porque yo me estoy metiendo en el barco con ustedes. Nosotros vivimos una vida de un ritmo desenfrenado. Nosotros vivimos una vida donde nosotros no sabemos ni nos hallamos. Tanto no nos hallamos que yo no pensaba que yo predicaba esta semana y que yo predicaba la próxima. Y el viernes en la noche me confirmaron, no, eres tú quien predicas este domingo. ¿Por qué? Porque estamos con el corre y corre. El muévete para aquí, el muévete para allá, el haz esto, el haz lo otro. Y uno no, a veces se le pierden los días. A veces se le pierden los días. Nótese que estas experiencias que vivió Elías no sucedieron todas a la misma vez. Primero vino una, luego la otra, luego el silencio. Si hubieran sucedido todas juntas, él no hubiera escuchado nada porque había un revolú alrededor. Pues nosotros, si nosotros no callamos, si no callamos las cosas en nuestra vida que están haciendo ruido, nosotros no vamos a escuchar la palabra de Dios. Nosotros no vamos a escuchar cuando Dios nos habla. Ese ritmo de vida de la casa, de la escuela, del trabajo, la iglesia, todos los quehaceres, producen ruido que no nos dejan escuchar. Producen ruido. Cuando en casa nosotros estamos, especialmente en las noches, que en las noches, como hay tanto silencio, se escucha una cosa y Alejandra rápido me dice, ¿tú escuchaste eso? Y no importa qué nosotros estemos haciendo, nosotros nos detenemos. Si estamos caminando, nos quedamos parados. Si estamos hablando, nos callamos. Si estamos viendo la televisión, se le pone mute. ¿Por qué? Porque si tú quieres escuchar, tú te tienes que detener. Si tú quieres escuchar, tú tienes que detenerte. Si yo quiero escuchar, yo me tengo que detener. En algún momento dado, yo tengo que poner una pausa en mi vida para que Dios pueda hablar conmigo. En mi clase esta semana yo le compartí a los que estaban aquí el viernes. La asignación de mi clase de esta semana del seminario, en la clase que es formación espiritual para el ministerio. La asignación era, tómate 2 horas
de meditación y meditan los versículos que leyó Alejandra hoy de Mateo 11. 2 horas de meditación. ¿Usted sabe cuándo fue la última vez que yo tomé 2 horas de meditación? Yo tampoco recuerdo. Yo no lo pude hacer. Yo escribí lo que tenía que escribir y el tiempo que sí dediqué, les digo que fue maravilloso porque cuando me puse a escribir lo que tenía que entregar, yo escribía llorando porque el Señor me tocó. El Señor me tocó. Pero yo no llegué ni a la hora. Y eran 2 horas. ¿Por qué? Porque hay tanto moviéndose, hay tanta cosa corriendo, hay tanto que hacer, hay tanto que no hacer porque pensando que lo tengo que hacer no me deja hacerlo, pero todavía está ahí y el pensamiento me agobia porque sé que lo tengo que hacer, pero no lo puedo hacer porque estoy pensando que no creo que puedo hacerlo. Es un enredo. La palabra hebrea Sabbat, la palabra hebrea Sabbat, que es de donde proviene Shabbat, que es su día de reposo, el sábado, para los judíos. Esa palabra significa cesar, detenerse o dejar de hacer. Cesar o detenerse. Eso era exactamente lo que Dios quería que el pueblo entendiera. No es que nosotros vamos ahora a empezar a tomar la tradición de celebrar el día de reposo. Lo que Dios estaba enseñándole al pueblo era que tiene que haber un ritmo donde tú haces y te detienes. Y haces y te detienes. Y haces y te detienes. Pero el detenerse no es solamente para tomar vacaciones. El detenerse es detenerse para consagrarse a Él. Es detenerse porque el descanso real que nosotros necesitamos está en Dios. No son otras vacaciones. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones venimos más cansados de lo que nos fuimos. No son otras vacaciones lo que necesitamos. Necesitamos el descanso del alma. Necesitamos descansar en Dios. Necesitamos entregarnos a Él. Porque usted me va a decir que Jesús andaba sonámbulo todos los días cuando iba predicando. Claro que no. Porque Dios le reponía las energías cuando Él estaba orando en la noche. No, pero es que yo tengo que dormir 10 horas diarias. Bueno, quizás tú tengas que dormir 10 horas diarias, pero alguna hora diaria tú tienes que dedicarle a Dios. Y yo también. Y te garantizo que los días que tú te desvelas orando y clamando y consagrándote a Dios, son los días que al otro día tú te vas a levantar con más energía y con más fuerza y con más vigor, porque Dios te lo va a recompensar. Tiene que haber un ritmo de hacer y detenernos. Hacer y detener. Nótese que en los versículos 15 y 16, ya estamos concluyendo, los versículos 15 y 16, después que Elías se da cuenta dónde es que está la presencia de Dios, es cuando Dios le da la encomienda, ve y unge a Asael, unge a Jehú, unge a Eliseo. No fue antes, fue después que él entendió dónde estaba la presencia de Dios. Dios tiene instrucción para ti, para mí. Nosotros nos la pasamos pidiéndole a Dios, Dios dirígeme, Dios dime, Dios, pero nunca le dedicamos tiempo para que nos hable. Y entonces Dios dice, yo tengo tantas cosas para decirte, yo tengo tantos planes para ti, si simplemente tú te detuvieras un momento, para estar conmigo. Un momento.
Yo dije que yo les iba a decir de qué nosotros teníamos que desconectarnos, ¿verdad? La primera cosa que tiene que ver con el primer pensamiento es que nos tenemos que desconectar del mundo que nos rodea. Para estar a solas con Dios, nosotros tenemos que desconectarnos del mundo que nos rodea. Eso incluye hijos, esposo, esposa. Yo no estoy diciendo que abandones responsabilidades. Yo estoy diciendo que, y no sé cómo tú lo vas a hacer, tampoco sé cómo yo lo voy a hacer, pero yo sé que yo tengo que buscar un momento para dedicarle a Dios. Y en tu contexto, tú tienes que buscar un momento para dedicarle a Dios. Y no estoy hablando de 3 minutos al comenzar el día. Estoy hablando de un tiempo donde tú te aíslas y tú estás a solas con Dios. La segunda cosa de que nos tenemos que desconectar los tenemos que desconectar de nuestra manera de pensar cómo Dios es y cómo Él actúa. Porque yo puedo tener ideas de cómo Dios me debe responder a mí, pero eso no tiene que decir que así Dios te va a responder. Me tengo que desconectar de mi idea de cómo Dios tiene que actuar o tiene que obrar. Y de la tercera cosa que me tengo que desconectar es de todas las cosas que causan ruido en mi interior, que causan ruido, que me distraen. Porque tú puedes separarte de tu mundo físicamente. Tú puedes entender que Dios te va a hablar de muchas maneras, pero si tú no desconectas el ruido que tú tienes aquí arriba, si estando aislado todavía en tu mente están corriendo 100 y 1,000,000 de cosas, entonces no te vas a poder conectar con Dios. Te tienes que desconectar del mundo, de tus ideas de cómo obra Dios y de las cosas que causan ruido en tu mente y en tu interior. Jesús nunca quiso que nosotros nos separáramos y fuéramos a un monte a vivir nuestra vida, como los monaguillos hacen. Ese no era el plan. Él mismo dijo en Juan 17:15, y este versículo no se lo mandé a David. Él mismo dijo, yo no ruego que los quites del mundo. Dios no quiere que nosotros nos separemos y nos apartemos totalmente del mundo. Simplemente Él pidió que los guardes del mal. Porque ¿a dónde nosotros vamos a predicar? Como decía Alfredo. ¿A quién nosotros le vamos a predicar si estamos metidos en un monte? ¿Cómo vamos a hacer luz si estamos escondidos en una cueva? No, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos nuestra vida, pero que nosotros sepamos que hay un ritmo de trabajar y de detenerse. ¿Para qué? Para dedicarnos a Él. A Él. Pongámonos de pie en esta tarde.